Vamos a charlar ahora con Luján Brito, es directora de Sumo, directora de SUBE. Luján, bienvenida, qué gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Ella es cumplidora. Sí, señor, exactamente. Cumple las promesas. No, en general, claro, todos los funcionarios son cumplidores y cumplen las promesas. Pero habíamos quedado la última vez... tener algunos números, algunos gráficos, conocer un poco en números. profundidad el funcionamiento del servicio y todo lo que tiene que ver con el transporte urbano en Tandil, ¿no? Ya has traído algunos números, ¿verdad? Sí, así es. Hemos traído elaborado algunos números conjuntamente con la gente de comunicación y de la municipalidad. En principio es difícil a veces ordenar para uno porque uno maneja muchos números, entonces le parece que todo está bien. Entonces claro, ellos me ayudaron a clasificar un se poco. se clasifican y se visualizan, ¿no? Así que bueno, traje algunos números como para que podamos ver, digamos, cuál es el universo con el que nosotros estamos hablando, del cual estamos hablando cuando hablamos de transporte público de pasajeros, digamos. Correcto. Cuántas personas utilizan este medio de transporte. Yo tengo acá, perdón, como tengo las sí, placas acá, es justamente la que vos tenés ahí arriba. ¿A qué hace referencia esa? Esta es la distribución que tienen los beneficiarios, digamos. Primero, un dato interesante que surge es que un 40% de la población de nuestra ciudad se maneja en transporte público de pasajeros, se maneja en colectivo, que no es un dato menor, digamos, que son quienes generan esa movilidad. Y después, digamos que el total de ese universo, que son 56.300 personas, ¿sí? De ese universo, unas 23.100, ciento y pico, seguramente deben ser más porque va cambiando todos los días, tienen atributos locales, ¿no? Que es digamos, casi un poco más de la mitad, o un poco menos de la mitad, perdón, y que, digamos, implica que el Estado local tiene una amplia participación en esto. Con el correr del tiempo, digamos, ha ido creciendo, supongo que tiene que ver con ese traslado, digamos, de Sumo a SUBE. Claro. Pero hoy, por ejemplo, se visualiza, traje el último mes, que es el mes de agosto, para que veamos la cantidad de transacciones que tuvimos y cómo de ese universo del mes de agosto, que son más o menos 800.000 transacciones, el 48% de las personas es con atributos locales. Ahora vamos a eso, pero déjame hacerte una pregunta de este 40% de la población de Tandil que vos decís anda en transporte público, circula en transporte público. Sí. ¿Tiene que ver directamente con la población que circula en transporte público o que tiene una tarjeta SUBE? ¿Se entiende la pregunta? Digamos, porque por ejemplo, claro, yo tengo una tarjeta SUBE, ando en transporte público, pero cada tanto. Voy a las perdidas, digamos. Claro. Sí, sí. A ver, estos datos nos son enviados desde Nación, nosotros los pedimos, los vamos actualizando, sobre todo cuando tenemos que hacer algunos estudios que en general son bastante seguidos para transmitir, digamos, a distintas áreas. Son personas, ahí tenemos, el resto, por ejemplo, de estos 23.000, hay unos 14.000 que tienen registrada la tarjeta, ¿sí? Hay unos 8.000 que no tienen registrada la tarjeta, pero que son tarjetas que se usan en la ciudad de Tandil, ellos logran localizarlos, que es para ellos un uso, son personas que la usan por lo menos 10 días al mes. Hay 10 veces al mes que utilizan esa tarjeta. ¿Sí? Por eso lo consideran, porque podría ser una persona que viene de afuera, que no está registrada. Claro, claro. Son tarjetas que se utilizaron al menos 10 veces al mes en las máquinas de colectivos de la ciudad de Tandil. Correcto, se entiende. ¿Sí? Sí, sí. Y ese es el universo, digamos. Es interesante que por lo menos, al menos en algún momento lo hacen o lo utilizan. Correcto. Hablamos de, entonces, por lo menos 10 veces al mes. Yo no entraría ahí. Claro, exactamente. Yo no entraría ahí, pero el 40%, según lo que nos dice Luján, y estos números, es muy importante. El 40% de la población anda en colectivo por lo menos 10 veces al mes. Sí. ¿No? Sí, y la verdad es que hay una movilidad importante, digamos, nosotros tenemos en un día promedio entre 30 y 35.000 personas que utilizan el transporte público. Solamente en el centro nosotros tenemos lo que se denomina tasa de uso, que son con localizadores, digamos, en las máquinas, en distintos puntos de la ciudad, cada 1 kilómetro y demás. Y el número 1 es acá, digamos, la zona céntrica, donde más o menos entre 8.000 y 9.000 personas pasan por día.
a través del transporte público, ya sea para transbordar, digamos, hay un movimiento, un flujo importante. ¿Estas 30 o 35.000 personas Sí. por día son personas o boletos, digamos? Personas, transacciones, perdón. Transacciones, sí, perfecto. Sí, son Está, transacciones. digamos, ese empleado que va y vuelve, o Claro. que Que va va y 4 veces vuelve. al día, digamos. Así es. Claro, transacciones, bien. Es un número Transacciones. importante. Igualmente. Sí. Bien. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y decías que dentro de esas transacciones han logrado visualizar distintos porcentajes, por ejemplo, los que Sí. usan atributos locales. Así es. El 48%, digamos, de las transacciones que se realizaron durante el mes de agosto, vamos a hablar puntualmente porque es el mes más reciente y cerrado, se han trasladado a través, digamos, son beneficiarios de atributos locales, ya sea por el pase, que es el que mayor cantidad de usos tiene, o bien sea por el PAM, por ejemplo, o boleto obrero. Hay como un ranking entre los estudiantes, los obreros y adultos mayores. Por ahí son los tres grupos que más utilizan y componen fuertemente este 48%. Después tenemos otros tipos de beneficios con otros, digamos, que está vinculado a los distintos niveles y modalidades educativas, pero básicamente alumnos digamos, que utilizan el boleto secundario, adultos mayores y boleto obrero son los que más se utilizan, digamos, de todo este núcleo. Reitera, por favor, boleto obrero y... Adultos mayores, el PAM, Correcto. y el boleto secundario PASE, que son boletos dobles, son para aquellos alumnos que tienen que ir, no sé, a educación física, que tienen una doble jornada y demás. Y después lo otro que hemos observado, digamos, nosotros comparamos con el mes de marzo, nosotros intentamos siempre comparar en un periodo de tiempo donde sea estable, digamos que no tengamos descensos. Por ejemplo, nosotros julio nunca tomamos porque julio es un mes atípico por las vacaciones, o no tomamos meses donde tengamos muchos feriados y demás, intentamos que sean meses similares y observamos que con respecto al mes de marzo realmente se han duplicado y triplicado y hasta más algunos de estos sectores, realmente ha aumentado. Bueno, hace pocos días nos preguntaba un compañero, un colega de ustedes, sobre el tema del pasajero frecuente, por ejemplo, que ha sido algo que se ha duplicado, el boleto obrero, el pasaje estudiantil privado también se ha duplicado y triplicado también. Eso es importante. Antes por ahí no utilizaban tanto. Claro, aquellos alumnos de escuelas privadas que no tienen ningún tipo de beca utilizan, no sé si el primario, pero el secundario seguro que sí. Sí, sí, primario también. Sí, sí. Recordemos que tienen una tarifa diferente, que pagan un 50%, digamos que es ahí donde interviene el Estado local. Lo mismo con pasajero frecuente, digamos, hay una parte donde el Estado local genera una inversión, digamos, para poder aliviar de alguna manera estos traslados. La comparación que están realizando es de agosto con marzo. Con marzo. Bien, no hay datos, obviamente, de agosto del año pasado porque evidentemente el tema del clima influye bastante al momento de tomar un colectivo o no, quizás, ¿no? Salir a caminar. Sí, ¿no? en realidad hay como una estabilización. Hubo un momento, digamos, el peor mes fue el de marzo, mayo, junio, digamos, donde hubo una caída importante. Yo creo que tuvo que ver esto directamente con el incremento del boleto, está claro. Después se estabilizó y ahora nuevamente, digamos, alcanzó su normalidad. Siempre entre 800.000 y 900.000 son los pasajes o el movimiento que se genera en relación a las transacciones. Cuando aumenta el boleto, ¿se nota que disminuye el pasaje? Sí. Sí, cuando se estabiliza se puede observar que no. Inclusive uno puede pensar que con los días lindos la gente camina más y demás. A eso preguntaba. Pero pongo un ejemplo, no sé, el mes de noviembre anterior, que es un mes, digamos, típico, no tiene ninguna variación, estuvieron en las 900.000 transacciones. Te lo preguntaba porque desde la Cámara de Transporte se sostiene que, pese a los aumentos de boleto, no ha bajado el número de pasajeros. Nosotros, de acuerdo a unos números que habíamos visto del municipio, sí habían bajado y bueno, por eso te lo preguntábamos también. Sí, se produjo una retracción importante, digamos. El primer aumento, que fue entre febrero y marzo, tal vez no se visualizó tanto porque, bueno, son meses atípicos, son meses donde la gente está de vacaciones, claro. Empiezan a distintos tiempos las actividades escolares y laborales y demás.
Pero, digamos, ya durante el mes de mayo había tenido con respecto, digamos, en un interanual, había tenido una caída de más del 20%. Daniel, perdón, le decía el otro día a Beatriz que no sabía de dónde había salido ese mito de que caían la cantidad de boletos cuando aumentaba el pasaje. Bueno, según la información que teníamos nosotros, no era mito y ahora lo confirma Luján también. Nada, para saber de qué estamos hablando. O sea, digo, no necesariamente puede que esté atado exclusivamente a eso, pero sí es cierto que hubo una retracción durante los meses de mayo y de junio. Abril es más difícil medirlo porque tenemos Semana Santa, porque tenemos, digamos, claro, hubo distintos feriados y es más inestable, ¿no? Pero ya mayo y junio fueron meses más estables. Nosotros esto lo habíamos compartido en una reunión en Consejo Deliberante la última vez que estuvimos allí con un informe que nosotros habíamos enviado, que habíamos tenido una caída, una retracción, hubo más o menos 600.000 transacciones. Y ahora hay una recuperación. Claro, y te pregunto esto, obviamente con los atributos no se puede hacer interanual porque son muy recientes, pero en cantidad de transacciones con el año pasado, ¿se puede hacer algún tipo de comparación? Obviamente, no me acuerdo la SUBE cuándo empezó, pero sí ya se podía contabilizar electrónicamente. En esta época no importa que no lo tengas ahora, pero digo, se podría... Está el año pasado, en este momento, estábamos terminando de salir del sistema Sumo a SUBE, claro, en la última semana, digamos. Estaba el híbrido famoso, los dos, claro, los dos sistemas conviviendo. Pero nosotros hacemos una mirada siempre, digamos, ahora no tengo la última, es más, se la debo al Tuni que me la había pedido hace unos días. Tuni ya te lo va a pasar Luján. Lo tenemos que hacer en agosto, tenemos que hacerlo el agosto porque tenemos que contabilizar los boletos de Sumo más las transacciones de SUBE, pero estamos con un nivel similar a septiembre del año pasado. El nivel es similar, digamos. Es como que tuvo un bajón. Correcto. Y ahora se estabilizó. Yo creo que lo que nosotros nos va a dar, digamos, un comportamiento definitivo del usuario va a ser los meses de septiembre, octubre y noviembre. Ahí es donde nosotros vamos a poder observar. Digo, si no existe una variación, entiendo que va a haber reuniones próximamente, que es un tema de agenda dentro de la Comisión de Transporte, pero bueno, digamos, por ahora es lo que nosotros observamos con números puros, digamos. Buenísimo. Correcto, con un contexto económico distinto que eso también influye, digamos, al momento de subir al colectivo, al momento de realizar los gastos, digo, comparado lo que era la tarifa del año pasado con la de esta, creo yo que hoy en día el transporte incide más sobre un salario, ¿no? Incide. Nosotros desde el municipio estamos hablando de millones y millones de inversión directa al beneficiario. Claro, también hay más beneficios locales y, bueno, algunos de la SUBE también. Sí, digamos, este 47% de la población, digamos, de las transacciones que se realizan, estamos hablando, o bien tienen un descuento del 20%, o bien pagan el 50% de un boleto que ya tiene una tarifa en particular, estamos hablando de 365 pesos. En el caso de los adultos mayores, tienen 10 viajes sin costo a cargo del municipio para que puedan realizar sus, no sé, ir a la farmacia, al médico o al banco. Sí, está muy bueno. Entonces, la población tiene una tendencia a utilizar estos beneficios que alivia un montón, y ahí es donde, digamos, invierte el Estado en poder corregir o asignar un fondo, una inversión en este grupo, digamos, de usuarios, en esta población que por ahí nosotros observamos que es la más... Obviamente el PASE es histórico, lo tenemos desde el 2009 y es una definición, digamos, como gobierno, el hecho de tenerlo, una decisión política. Pero tenemos también otros grupos vulnerables, sean pensionados, sean jubilados, que nosotros también estamos ahí para generar algunos descuentos y aliviar un poco ese bolsillo. Bien, estamos hablando con Luján Brito, estamos hablando de los números en el uso del transporte. No sé si te queda alguna pregunta o nos queda algún flyer de los mencionados respecto al tema del transporte. Yo voy mirando acá también. Me gustaría después, no sé si más adelante, si es que no queda nada de este tema, hablar un poco del estacionamiento medido, donde también hay algunos datos que son más que interesantes. Por ahí lo dejamos, perdón Rodolfo, para el próximo bloque. Hablemos un poquito del tema de los reclamos al transporte público. Correcto. Que hoy, digamos, en cada colectivo hay un QR. Sí. Contanos. Sí.
Nosotros tenemos, desde el mes de noviembre, implementamos un sistema de reclamos, que era algo que los usuarios venían diciendo. Reclamando, valga la redundancia. No, claro, es verdad. Digamos, subían el colectivo, antes teníamos los números adentro de los colectivos, ahora con los nuevos colectivos eso no existía y demás. Entonces por ahí de repente no sabían bien ni en qué número de colectivo estaban, o sea, obviamente sí la línea. Para realizar algún reclamo y hacerlo de manera eficiente y efectiva. Nosotros hemos sumado a lo que se llama ahora chatbot, digamos que es Mi amigo Tavi. Claro. Tavi, es todo digital, y lo van a encontrar en los colectivos. Es un muñequito celeste, seguramente por ahí acá yo lo tengo a la vista, obviamente la gente de la radio no lo escucha, pero siempre le decimos, si lo querés conocer a Tavi, entra a tandil.gov.ar, tandil.gov.ar, vas abajo a la derecha, en esa página, ahí aparece Tavi. Así es, lo van a ver a mitad de los colectivos, en cualquiera de los dos lugares, para que puedan abrir su cámara, es como si fueran a sacar una foto, o en la zona de descenso de pasajeros. Y en el caso que no alcanzaron a verlo, sí lo que van a ver es el detalle de la línea y el número de colectivo. Entonces ustedes pueden poner quiénes son, qué es lo que sucedió y en el horario en el que sucedió. ¿Cuál es el inconveniente? Tienen una serie de inconvenientes tipificados, sea higiene, roturas, frecuencias, etcétera, etcétera, o seguridad, semáforos, etcétera, e inclusive pueden adjuntar fotos. Ah, qué bien. Correcto. ¿Cuál es el camino que siguen estos reclamos y qué cantidad de reclamos aproximadamente se reciben? El camino que sigue es, va directamente a la Dirección de Inspección y Habilitaciones, ¿sí? Lo que hacen es contactar a la persona a través de los reclamos. Sí tiene que dejar, obviamente, los datos. No son anónimos, pero tampoco son personas. Es la persona versus esa empresa de transporte. No es así. Para ratificarlo, y esto se notifica y se envía a los inspectores a cada línea de transporte para chequear esto. Y después, bueno, nosotros eso se procesa y en el caso de que se considere, está previsto en el pliego que hay boletos, que se cobren boletos, 10.000, 5.000 boletos, como sanción, distintas sanciones que están tipificadas de esa manera de acuerdo al pliego. ¿Llegan muchas denuncias? Llegan denuncias, sí. A ver, hay cosas que nos pasan, que por ejemplo nos dicen, no dejaron subir a mi hijo, que bueno, que hay, y nosotros lo hablamos mucho con la Cámara de Transporte, porque no tenía más saldo. Digo, me pongo un ejemplo de hace unos días atrás. Sí, bueno. Es verdad, no está bueno que lo dejen, pero también es cierto que uno como usuario tiene varios medios para hacer la carga, ¿sí? Y que de hecho podría preverse. Con todo respeto, la persona que mandó ese mensaje, es cierto que se requiere buena voluntad, pero legalmente no correspondía que ese niño subiera. Exactamente. No, es antipático esto que estoy diciendo, pero legalmente no correspondía que subiera porque no tenía saldo. Puede haber pasado algo y capaz que la buena voluntad del chofer hubiera hecho falta. Pero bueno, no podemos atribuirle esa cuestión al chofer. Como tenemos distintas situaciones, así digamos convivenciales y de este tipo, otras que están sujetas al tema de la frecuencia es lo que más insiste. Digamos, y acá nosotros también percibimos eso. Sí, con el tema de los retrasos y demás. Nosotros, justamente ayer tuve una reunión breve con la gente de innovación tecnológica, que están haciendo una segunda prueba sobre las otras 3 líneas que quedaban, para terminando de ajustar los recorridos y los alargues y demás. Así que esperamos que cuanto antes esté mejor. Estamos fidelizando la información que recibimos. Estás hablando de la aplicación. Cuando subo, sí. Cuando subo, que es de arribo predictivo, por ende no va a ser el GPS que solíamos ver hace un año atrás, pero sí les va a decir en aproximadamente cuánto tiempo va a estar ese colectivo en esa parada. ¿Sabés? Esto se lo tenemos que preguntar al titular de Inspección General, pero por ahí lo han charlado. De la cantidad de reclamos, reclamos, digamos, constatados, ¿qué cantidad hay un porcentaje de infracciones que luego se labran? No. La verdad es que lo desconozco porque ellos siguen, digamos, lo que hacen es un informe. Esto yo lo sé porque me contacto con el director de inspección para ver cómo
cómo va eso, cómo va, sobre qué cuestiones se están planteando la gente, cuáles son las mayores inquietudes que se presentan, porque a veces aprovechamos cuando tenemos reunión con los integrantes de la Cámara de Transporte en hacer hincapié sobre algunas cosas, o la verdad es que tenemos una excelente relación de trabajo cotidiano, llamar y decir, no sé, a cualquiera, Rubén, mira, vos sabés que pasó esto hoy a la mañana, cómo podemos solucionarlo y demás, inmediatamente ellos toman lo que uno les dice y generan las correcciones casi en cotidiano, digamos. Bueno, correcto. Y en cuanto a inspecciones, bueno, de motu propio del municipio, digamos, inspectores específicamente para el tema frecuencias. Sí, sí hay. Hay. Sí, sí, de hecho es quien está pasando, hay una persona especificada que en este momento es quien está haciendo, pobre, lo tenemos como medio como loco desde hace unos meses, pero quien viene ajustando las mediciones, porque eso tiene que medir, no sé, de una parada a otra tarda, no sé, 1 minuto 15 segundos. De esa parada a la otra tarda tanto, y él tiene que hacer la sumatoria porque es donde se tiran las coordenadas con el tiempo que se establece. Y eso es lo que nos genera la predicción. Correcto, pero digo, independientemente de esto, así como tenemos los inspectores de tránsito que supuestamente te deberían detener, si estás en un delito de documentación, estás en infracción, te hacen la multa. A los colectivos para el tema de las frecuencias, ¿hay algún tipo de control específico que se realice? Bueno, tenés que pasar cada 15 minutos, pasaste cada 25. Las frecuencias se establecen, bueno, la última vez... ¿Hay controles municipales específicos? Claro, la última vez la establecen. ¿O actúan por denuncia? ¿Cómo? ¿O actúan ante la denuncia del usuario? No, hay controles específicos donde se toman lo que se dice las cabeceras, porque, no sé. Correcto. Bueno, ahora que se habló de nocturnidad, pero digo, la cabecera de la nocturnidad es 22:30 y es el último colectivo que gira de esa línea, entonces se controla eso, digamos, o el colectivo que sale a las 5:30 de la mañana y se controla esa cabecera, más el paso en los horarios pico. Nosotros hemos hecho una evaluación cuando teníamos que definir las frecuencias, que habitualmente las solía hacer el Consejo Deliberante y en la última reunión nos la asignó el Ejecutivo. Nos dio la potestad. Nosotros lo que hicimos fue ver cuáles eran los picos y los movimientos que tenían los colectivos y está claro que es a las 7 de la mañana, entre las 11:30 y las 13:30, entre las 16 y las 18 y ya después empieza a generarse una bajada, digamos, de movimiento de gente. Tenemos picos desde 5.000 personas a 100 y pico después de las 10 de la noche. Sí. Vamos a continuar aquí el desayuno de hoy con Luján Brito, la directora de Sumo Sube. Y bueno, en este caso vamos a conversar un poquito sobre el tema del estacionamiento medido y el uso aquí en la ciudad de Tandil. Sí, así es. Bueno, habíamos quedado con el tema de que venía siendo caro. Nos decías, bueno... Rodolfo dice que es caro, yo también. Nosotros lo comparo con Mar del Plata. Está bien. Nosotros, primero, lo que tiene que saber la gente y que esto tiene que quedar muy en claro, que no es una definición, en principio, digamos, que toma el Ejecutivo de qué precio ponerle. Digamos, que es una cuestión probablemente a debatir, es que el estacionamiento está sujeto al valor del boleto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se incrementó el boleto de colectivo, como le pasó a todas las ciudades, y ahí, digamos, levantó también el estacionamiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Vos nos ponías en comparación con Mar del Plata, ¿no? Vos en Mar del Plata estacionás 1 hora cuando vas. Correcto. ¿No? ¿Alguna vez estacionaste 15 minutos? Pagué 220 pesos, que es la quinta parte de lo que pago acá en Tandil la hora. Perfecto. Bueno, nosotros acá lo que tenemos es que tenemos fraccionados por minutos el estacionamiento. El estacionamiento promedio de los autos en la ciudad de Tandil es de 35 minutos. ¿Sí? Sí, por ahí está más elevado que en Mar del Plata, es verdad, pero, digamos, la verdad es que también podés fraccionar. Vos estacionás por el tiempo que lo requerís. Hoy con la app, que está avanzando, digamos, de a poco en lo que tiene que ver en su uso para estacionar, yo había traído algunos datos que tiene que ver con que, digamos, la app por ahora significa el 20%, digamos, de los usos para estacionar. Está bastante. Tenemos un flyer acá que hace justamente el gráfico de torta
Yo pensé que iba a ser menos, porque hace poquito que se implementó la app, no te digo que es mucho, pero significativo, por el corto tiempo, digo, en que está... Sí, habíamos arrancado al principio, los primeros días, cuando lo estábamos, antes de que finalice el primer mes, ya estábamos en el 34% y ahora volvió a estabilizar. Ah, mira. Pasa que hay mucha gente que por ahí tenía ya plata guardada en la tarjeta, entonces la está terminando de utilizar, pero aún así se están volcando lo que tiene que ver con la app. Digo, nosotros en Tandil lo que tenemos que analizar, y que por ahí es esta cuestión, por ahí esto es un poco un mito, esto sí creo que es un mito, que nosotros tenemos una cuestión de recaudación, como una idea de recaudación. En realidad nosotros lo que tenemos que generar, y es lo que nosotros tendemos y es lo que incentivamos, es la movilidad de la masa vehicular en el microcentro. Nosotros en Tandil, lo que nosotros tendemos, no tenemos un microcentro extendido o hecho peatonal, de repente como otras ciudades. Nosotros en la zona de estacionamiento medido, y yo traje un flyer ahí para que lo veamos, es muy a la pasada. Las zonas de calor. Claro. Las zonas de calor, bueno, las zonas de calor ahí lo que nos muestran es lo que estamos viendo ahora. Nosotros hay una serie de insumos que estamos utilizando para hacer análisis y demás, donde se estacionan más. Está claro que en las zonas donde hay banco y en las zonas donde hay algunos servicios de atención directa, llámese ANSES y demás, digamos, ahí es donde los autos más se estacionan. ¿Cuál es en el que más se estacionan en relación a la cantidad de vehículos que más entran por cuadra? Bueno, en Avenida España. ¿Sí? Después sigue, digamos, Rodríguez, después Sarmiento y demás, digamos, en relación a la rotación que tenés por acumulado, digamos, en las semanas. Entonces, en escala del 1 al 8, bueno, la Avenida España es la que más acumula ahí al 700, sigue Rodríguez y sigue Sarmiento. Después, bueno, ahí se puede ver claramente que están concentradas en Chacabuco, en Pinto, es como que está todo concentrado en lo que es más microcentro. Perdón, ¿y se da más alta tasa de rotación en esos lugares o la rotación es similar en todos lados? Nosotros sacamos un promedio, pero hay más alta tasa de rotación, porque ustedes piensen que en esas zonas que nosotros estamos mencionando, nosotros en Tandil tenemos 14 bancos. 14 bancos. En lo que es, digamos, el microcentro. Entonces, son personas que vienen, a veces estacionan, hacen un trámite y se van. Lo mismo nos pasa con AFIP, lo mismo nos pasa con ARBA. Después tenemos 24 establecimientos educativos, si no me recuerdo, 22 instituciones educativas, y eso también genera, digamos, como un estacionamiento promedio, estacionar, digamos, llevar a su hijo hasta el espacio de estacionamiento y seguir. Y 24 centros de salud, que es un montón. En la zona, en la zona de estacionamiento. Mira vos. Que son centros de salud. ¿A qué nos referimos? A espacios de atención, consultorios, claro. ¿sí? Espacios de recuperación, espacios donde se hacen estudios, ya sea desde resonancias hasta estudios de laboratorio, oftalmológicos. Tenemos 3 centros de internación, digamos, de salud mental, y tenemos Clínica Chacabuco, Sanatorio Tandil. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que generar? Una rotación. Si nosotros, digamos, no creo que sea mi ámbito discutir, digamos, el valor del estacionamiento, pero sí tenemos que tener en claro que tenemos que tener la posibilidad de que esos 2.100, 200 autos que se estacionen por día se roten en lo que es microcentro, porque como se ve en el mapa de calor, están concentrados justamente en espacios donde nosotros necesitamos que giren, ¿sí? que roten a lo largo del día. Tiene que ver más con eso. Realmente el microcentro está plagado, no es una ciudad, digamos, la ciudad no es un espacio netamente comercial, hay mucho espacio de servicio y de atención al público. Entonces, correcto. Bueno, eso nos genera otro tipo de dinámica, aunque necesitamos otro tipo de dinámica para lo que tiene que ver la zona de estacionamiento a medida. Bien, ¿qué otro número? Y ya para ir cerrando, me llamó la atención esto, 24 en la área de estacionamiento medido, 24 centros de salud, 22 instituciones educativas, 17 centros de tramitación ciudadana, 14 bancos, la verdad no me había percatado que había 14 bancos en Tandil, 8 hoteles o servicios de hotelería y 8 farmacias, que estos son, digamos, espacios donde ustedes detectaron que, bueno, hay mucha gente que requiere estos servicios y gente que viene en auto al centro y lo deja
en el área de estacionamiento medido. Sí, hay espacios culturales, hay casas de desempeño, digo, hay como un montón de cosas que por ahí uno no los registra porque los tiene incorporados, o sindicatos, u obras sociales, digo, que también genera mucho movimiento. Y no hay tantas playas de estacionamiento privadas tampoco. No. Claro. No. Sí, pese a los incentivos que se dio en alguna oportunidad para los que querían justamente poner este servicio, no hay demasiadas, ¿no? Bueno, Luján, no sé si queda algo. Nosotros te agradecemos porque te hemos hecho trabajar un montón acá. No, a mí no. Yo quiero a Juan, estos datos nosotros los tenemos porque son los que trabajamos todos los días, a Juan Pablo Rodríguez de Comunicación y Prensa, que es un genio. Me dio una mano sintetizándome esta información. Otrora compañero de Tandil de Fierro. Sí, así es. Lo apreciamos mucho. Y nada, bueno, por supuesto siempre a disposición con los datos que podamos traer y que puedan, digamos, ayudar un poco a clarificar algunas inquietudes que se generan o como decías, los mitos alrededor de algunos temas, pero bueno, nosotros estamos para eso. Yo, con respecto a lo que dijiste, mitos, lo dejé pasar, vos decías el mito recaudatorio. Sí. Yo creo que las dos cosas son ciertas, que hay una alta rotación y que ese es el objetivo, pero a su vez recaudando. Obviamente. Yo les hago una pregunta. Está bien, recaudan porque es una zona de estacionamiento medio, se recauda y lo pagan. 5 veces más que Mar del Plata. En Tandil se estacionan más o menos 2.100, 2.200 autos por día. Y las infracciones no superan las 90 por día. ¿Sí? Entonces, no es que es una cosa que salimos tipo tiburones. No es así, digamos. Simplemente, por el primero sumo, obviamente cumple una tarea. Y nuestros inspectores cumplen esa tarea de hacerlo, pero cuanto más posibilidades tenemos de generar mayores incomodidades a los usuarios, cada vez que podemos lo hacemos.